nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestra explicación de la historia sagrada, apoyándonos en el libro de San Juan Bosco, que se llama La Historia Sagrada, es decir, resumen de toda la historia de la Sagrada Biblia. Todo lo que es importante en la Biblia, Don Bosco lo resumió. Estamos en la página 49 de este libro que tengo en la mano, tercera época, capítulo 8. Esta vez vamos a hablar de un personaje extraordinario, elegido por Dios para que fuera ejemplo de paciencia, de valentía, de fe para la humanidad. Es Job, su infortunio, su heroica paciencia y como Dios lo recompensa es su santa muerte. Vivía por aquellos tiempos un hombre justo llamado Job, muy célebre por su heroica paciencia y fidelidad a Dios. Entre los pueblos, él no es judío, sin embargo, quedó fiel a Dios. Hemos visto cómo la revelación primitiva va a corromperse, y bien Dios va a escoger a Abraham de un lado para preparar la vida del Mesías, pero hay también otras personas, en este caso Job, por ejemplo, que quedó fiel al Dios único. Era jefe de una crecida familia compuesta de 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, es una riqueza extraordinaria, 7,000 ovejas. En esta época, bien la riqueza eran los animales en general y las tierras. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, no es poco, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, un gran, igual pienso número de asnas, dice el texto sagrado, las asnas, 500 asnas también, y además tenía muchas criadas y muchas riquezas que hacían su nombre ilustre entre los pueblos de Oriente. Y este hombre justo, santo, todos los días ofrecía a Dios oración y sacrificio para que preservara a sus hijos de toda mancha de pecados. Entonces este hombre realmente es un hombre justo, es un hombre que camina en camino normal, camino que todo hombre debería tener de hecho, porque nada gana el hombre en apartarse de Dios. Necesariamente, si se aparta de Dios, bien cae bajo el flujo del demonio, ¿sí? Entonces, por todas estas razones, y más aún por su gran temor de Dios, temor, respeto, obediencia, y su mucha compasión para con los pobres, era grande este hombre, dijimos, entre los orientales. Un día dijo el Señor a Satanás: ¿por ventura has reparado en mi siervo Job, que no hay semejante a él en la tierra? Satanás contestó: ¿por ventura teme Job a Dios de balde? Tú has bendecido las obras de sus manos, y sus posesiones han crecido en la tierra. Mas extiende solamente un poco tu mano, es decir, pásale por una prueba, y verás cómo Job va a rebelarse. Entonces aquí dice: extiende un poco tu mano sobre él y póngalo en la prueba, y verás cómo Job va a rebelarse. Y tómale cuanto tiene y quítale sus bienes, y verás si blasfema de ti. Entonces dijo el Señor: mira, todo cuanto tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Dios da poder a Satanás de atacar sus bienes, atacar su familia, pero dice: no toque su vida. Como un día sus hijos e hijas son 10, 7 varones, 3 mujeres,
Sus hijos e hijas estuvieron reunidas comiendo y bebiendo en casa de su hermano primogénito, hermano mayor, para celebrar el día de su nacimiento. Vino a Job un mensajero y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas pasían cerca de ellos, y acometieron los sabeos, un pueblo de Saba, en Arabia Meridional o Arabia Feliz. Acometieron los sabeos y se lo llevaron todo, y pasaron a cuchillo a los mozos, a los pastores. Entonces, de un golpe van a llegar muchas noticias malas sobre Job. Esta gente de Arabia eran nómadas y vivían de pillaje. De hecho, hasta el nacimiento del Islam así eran. Iban a atacar los pueblos que tenían algo, robaban sus bienes, robaban las personas, los vendían como esclavos y vivían a costa ajena. Entonces los sabeos vinieron, llevaron todo y pasaron a cuchillo a los mozos. No es honroso, ¿no? Solo yo he escapado, dice un servidor, para darte la noticia. Ya primera mala noticia. Todas las asnas están robadas, 500, no es poco. Es como como si dijera la fábrica, no sé, de textil que tenías, donde había 500 trabajadores, se quemó, fue destruida y aniquilada, ¿no? Solo yo he quedado, dice, para darte la noticia, mala noticia. Estando aún hablando, llegó otro mensajero diciendo: fuego del cielo cayó sobre tus ovejas y los pastores, y todo lo destruyó. Solamente he escapado yo para decírtelo. Ahí es el diablo que hace bajar el fuego. Puede juntar electricidad y hacer bajar relámpagos, ¿no? Esto puede. Los demonios, por ser ángeles, tienen ciencia infusa, tienen conocimientos de la ley y naturaleza, pueden hacer cosas maravillosas, muchos prodigios, cosas. Pero aquí dice: fuego del cielo cayó sobre tus ovejas y los pastores, todo lo destruyó. Solamente quedé yo para decírtelo. Otra mala noticia. 7,000 ovejas, no es poco. 7,000 ovejas. Dios mío. No había aún terminado cuando llegó un tercero y le dijo: los caldeos, otros pueblos de Mesopotamia, formaron 3 cuadrillas, se dieron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a cuchillo a los mozos. Solo yo he escapado para decírtelo. Realmente está perdiendo todos sus bienes. Aún hablaba cuando llegó cuarto mensajero, dijo: cuando tus hijos, ahí es la más dolorosa, es la noticia más dolorosa, cuando tus hijos e hijas estaban comiendo en casa del primogénito, se levantó de repente un fuerte viento del desierto y se estremecieron las 4 esquinas de la casa, cayendo la cual mató a todos tus hijos, quedando aplastados y sepultados bajo las vigas, piedras, escombros del edificio. Este evento también no es normal, el demonio lo suscita. Solo escapé yo para contártelo. Entonces todas las malas noticias vienen una tras otra, pero la más dolorosa es esta, que todos los hijos e hijas murieron aplastados. Entonces Job se levantó y rasgó de dolor sus vestiduras. Tan rápidamente sucedieron unas a otras las desgracias, que se sintió traspasado de dolor, mas no murmuró. Entonces el dolor fue, claro, muy grande. Rasgó sus vestiduras, pero recobrándose al punto, se postró en tierra e hizo oración diciendo: ¿qué va a decir? Noten esto: el Señor me lo dio todo esto, el Señor me lo quitó. Como agradó al Señor, así se ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es una frase, está muy famosa, ¿no? De una resignación perfecta, de un hombre que acaba de ser aplastado por el dolor, y sin embargo, que dice: el Señor me lo dio, el Señor lo quitó, que es como quiso el Señor, así se hizo, y bien que su santo nombre sea bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá a la tierra. Yahvé me lo dio, y Yahvé me lo quitado, sea bendito sea el nombre de Yahvé. Todo es
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios insipiencia. Esto es Job capítulo 1, versículo 21-22. Entonces, un hombre realmente de grande fe, de grande fe. El Señor me lo dio, el Señor lo quitó, que su santo nombre sea bendito. Esto es primera grande prueba, pero no va a parar ahí. Satanás dijo al Señor: todo cuanto el hombre tiene lo da al fin por su vida, pero extiende tu mano y toca a sus huesos y carne, entonces verás cómo él blasfema de ti. Entonces aquí Satanás se excita diciendo: bueno, deme poder, si usted toca a su salud, usted va a ver cómo va a blasfemar. El Señor contestó: he aquí, en tu mano está, mas perdone su vida. Es decir, puedes atormentar cuanto quieras a la misma persona de Job y hasta a su salud, pero sin quitarle la vida. Entonces aquí Dios da permiso al demonio de enfermarlo. Entonces Satanás cubrió a Job de lepra, hizo que repentinamente cayese enfermo de lepra, y todo su cuerpo apareció llagado en la más espantosa miseria. La lepra con que fue probado Job era una enfermedad asquerosa y de increíble tormento. Se formaron en todo el cuerpo úlceras manando podre. Cuando uno se acerca a alguien de este tipo, el primer movimiento es vomitar. Salían de sus úlceras podre, el aliento se volvía fétido e intolerable, y violentos e incesantes dolores atormentaban al enfermo. Los leprosos no podían vivir en compañía de los demás hombres, sino aislados y solitarios, porque su enfermedad era contagiosa. El padre Damián, apóstol de los leprosos, este padre belga, santo hombre, apóstol de los leprosos, en las Islas Hawái, dice: la primera vez que entré en la choza de un leproso, mi primer movimiento, sin quererlo, fue vomitar. Tan asqueroso entonces Job quedó realmente leproso. ¿Y qué van a hacer con él? Y bien, lo sacan de la casa. Job se rayaba con una teja de podredumbre para calmar sus dolores, y estaba en un estercolero, lejos de los demás hombres por causa del contagio. ¿Qué va a pasar? Ahora va a recibir una prueba muy delicada y muy peligrosa, la de su esposa. Su mujer se burlaba de él en tan miserable situación, y le decía, ¿qué le decía? Bien, lo impulsa a blasfemar de Dios. Entonces ella, delante del dolor de haber perdido a sus hijos, todos sus bienes, y bien, va a ser instrumento de Satanás para impulsar a Job a pecar. Entonces, una vez tiene tentaciones de todo lado, pero lo más peligroso es que esas tentaciones vienen de los que uno menos espera que vengan. ¿Qué pasa? Su mujer le dice: ¿aún sigues en tu necedad? Lo tacha de necio. Bendice a Dios y muérate. Toda esta mujer estaba tan consternada y desesperada con la pérdida de los hijos, etc. La mujer de Job, que dudó de la misericordia y de justicia de Dios. No podía comprender la paciencia y la resignación de su marido. Entonces ella no entiende la paciencia, la resignación de Job. En esa disposición de ánimo prestó oídos a las sugestiones de Satanás. No quería ya oír hablar más de Dios, que había destruido toda la felicidad de su vida, llevándole todos sus hijos. Entonces esta mujer va a ser instrumento de Satanás. Es una mujer superficial. De hecho, Job le dice: usted habla como una necia. Es una mujer superficial. No hace caso, no analiza la prueba. Y de hecho, lo veremos después, sus amigos van a venir a visitarlo y van a acusarlo de ser pecador, porque para ellos solamente Dios castiga a los pecadores, pero no a los justos. Y sin embargo, no es un castigo, es una prueba. ¿Acaso Cristo pecó? No, para nada del mundo. Y nadie sufrió como Cristo sufrió. Entonces esta mujer, que perdió sus 10 hijos, perdió todos sus bienes, ¿qué dice a su marido? Bien, de blasfemar de Dios completamente. Cuando se bendice, se blasfema de él, deja a Dios. Todavía, ¿cómo puedes creer en Dios?
Entonces, en esa disposición de ánimo prestó oído la mujer de Job a las sugestiones de Satanás. No quiere ya oír hablar más de Dios, que había destruido toda felicidad llevando a sus hijos. Con tales palabras ella quería decir: ¿qué has sacado de todo tu religiosidad? Que usted perdió todo, todavía adoras a Dios, bendice a Dios, rezas a Dios, estás de leproso sobre el estercol, el leproso, la gente ni aguanta tu mal olor de tu lepra. Entonces deja a Dios toda tu vida religiosa, tus oraciones, vamos a decir hoy, tus rosarios, tus misas, tus comuniones, ¿qué te valieron? Nada, deja a Dios. Es el diablo que habla por su boca. Nada te queda ya más que morir una muerte miserable. Despídate y reniega de un Dios que así recompensa tu piedad. Tremendo, ¿no? Una mujer, en lugar de apoyarlo, decir: mire, que la voluntad de Dios se haga. De hecho, Job ya lo dijo desde el primer instante de la prueba: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo ahí a la tierra iré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, sea bendito su santo nombre. Si recibimos los bienes, ¿por qué no recibimos los males? Pero no, su mujer está muy superficial. Por eso, cuando uno se casa, debe casarse con una persona inteligente, sabia, no una necia como esta, ¿no? Entonces aquí la mujer de Job, realmente decía necedades y tonterías. ¿Y qué le contesta Job? Noten eso también. Job le contestaba: hablas como una mujer necia. Necia es el que no sabe, ignorante. Y es muy peligroso tener un esposo o una esposa necia, y el esposo y la esposa necia, un necio, hacen la desgracia de la familia. Job le contesta: hablas con una mujer necia. Si hemos recibido los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no hemos de recibir también los males? Entonces Job dice: cuando Dios nos bendijo con bienes materiales, hijos, estábamos contentos, y ahora que nos quitó eso, ¿y por qué no acepta esto también? Y no pronunciaba palabra alguna mala. Entonces aquí Job realmente es de una sabiduría extraordinaria. Don Bosco dice: firme en su confianza en Dios, la paciencia de Job permaneció inalterable en medio de todas estas calamidades. A su mujer, que lo injuriaba, decía: si de Dios hemos recibido los bienes, ¿por qué recibimos también los males cuando a Él le place enviárnosles? Exclamaba con resignación: desnudo nací, desnudo moriré, etc. Ya lo dijimos esto, sí. Y bien, entonces, después vamos a analizar esto. ¿Por qué todo esto? Otra prueba, además de la prueba de los pérdida de los bienes, pérdida de los hijos, de de su esposa se transforma en instrumento de Satanás. Cuidado, hay gente por la boca de los cuales Satanás habla, dando los malos consejos. Los chismes, las calumnias, los gritos, los malos consejos. Esta mujer, por no ser mujer de fe, por no ser mujer sabia, Job, la califa de necia, bien, ella prestó oídos a las sugestiones de Satanás para impulsar a su esposo a la apostasía, al pecado, al renegar de Dios. Es grave esto. Pero la prueba de Job no va a terminar ahí. Vienen también 3 amigos de Job. Escuchen esto. Como 3 amigos de Job hubieron sabido de su desgracia, llegaronse a él. Estaba tan desfigurado que no le conocieron. Y claro, el leproso está en el estericol, en la basura. Por lo cual clamaron y lloraron en alta voz, y rasgaron sus vestidos y esparcieron polvo sobre sus cabezas. En señal del horror y espanto que les causaba tal vista, arrojaron polvo a lo alto, de modo que cayó sobre sus cabezas. Cuando comenzaron a hablar, amontonaron improperios sobre Job, de modo que a éste no le quedó otro consuelo que la esperanza en el suspirado Redentor y en la resurrección de la carne. Esos amigos van a acusarlo ahora, van a reprocharle, diciendo falsamente, esta gente está equivocada.
diciendo que si usted no hubiera sido un gran pecador, no hubiera pasado esto. Porque Dios solo castiga a los pecadores. Es verdad que Dios manda castigo a los pueblos para impulsarlos la conversión, arrepentimiento, esto sí, y salvarlos. Pero también manda pruebas a los justos. A los justos. Padre Pío, por ejemplo, tenía las estigmas de Cristo en sus manos de costado. No es un adorno, como dijo una mujer curiosa. Eso es una tortura día y noche para mí. Pero Dios usa eso como anzuelo para jalar a los pecadores a la conversión. Una persona enferma, hoy enferma por su enfermedad, se confiesa, comulga, se arrepiente, renuncia a una vida del pecado. Entonces, esta prueba, este accidente, no fue un castigo, fue más bien una obra de misericordia de Dios. Sin esto, hubiera sido perdido. El tiempo del diluvio, por ejemplo, todos murieron, menos Noé y su familia. Sin embargo, cuando llegó el diluvio, las aguas subieron, y bien toda esa gente que se había burlado de Noé, de su familia, Dios mío, misericordia, ¿qué hicimos? Nos arrepentimos de lo que hicimos y se salvaron. Los que se arrepintieron se salvaron por esta prueba. Entonces aquí Job va a ser, ¿cómo se llama?, acusado por sus amigos. Y sin embargo, frente a esos amigos también, Job va a avivar su fe. Veamos lo que dice. Y estuvieron con él largo tiempo esos amigos sin pronunciar palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Pero cuando Job habló, quejándose de la grandeza de sus dolores, aún le proporcionaron un nuevo sufrimiento ellos, porque le dijeron que él sufría aquellos dolores por sus pecados. Entonces ellos no saben que es una prueba de Dios. Pues Dios, decía neciamente, tontamente, solo visita con penas y dolores a los impíos, a los malos, lo que es falso. Job defendió con firmeza su inocencia y exclamó con ánimo muy entero. Noten esto. He aquí que el cielo es mi testigo. Mientras me dure la vida, no hablarán mis labios cosa injusta. Aunque Dios me envíe la muerte, esperaré en él. Hombre de fe. Aunque Dios me muerte la muerte, además de la lepra y todo esto, bien yo esperaré en él. En él pongo mi confianza. Y después dice una cosa muy importante. Pues sé que mi Salvador vive, mi Salvador, mi Dios, y que me ha de levantar de la tierra el último día, y que mi cuerpo será de nuevo vestido de piel, y que veré a mi Dios con mi carne. Esto dice Job, es decir, con este mismo cuerpo, aunque muerto, yo voy a resucitar, Entonces aquí es un punto importante de la fe en la resurrección de los muertos. Entonces, miren qué diferencia. Esos hombres también superficiales, amigos, vienen a consolarlo, vienen a visitarlo, hasta ahí está bien. Cuando uno visita a un enfermo en sus pruebas, está bien. Es una grande caridad, ¿no? Por ejemplo, no sé, una familia hizo un accidente, están llorando día y noche, uno los visita, hace grande obra de caridad. Una mujer acaba de perder, no sé, su esposo, sus hijos, su hijo, uno la visita, es caridad. Pero ir a acusarlo de lo que no hizo es más doloroso. Y estos acusan a Job de haber sido grande pecador, porque según ellos solamente las pruebas vienen sobre los pecadores, no sobre los justos. Es mentira, ellos están equivocados. Y bien, ¿qué contesta Job? Igual que contestó a su esposa, usted no anda bien, habla con una mujer necia. Y bien, aquí dice, no, aunque Dios me envíe la muerte, esperar en él, pongo mi confianza en él. Yo no desespero de Dios, él sabe qué hace. Pues sé que mi Salvador vive y que me ha de levantar de la tierra el último día, y que mi cuerpo será de nuevo vestido de piel, y que veré a mi Dios en mi carne. La confianza de Job en Dios no le sirvió de oprobio. La confianza de Dios, de Job en Dios, no le sirvió de oprobio, sino antes fue recompensada abundantemente en este mundo.
Dios no solamente recompensó la virtud de Job, sino que se enojó con sus amigos, porque en vez de consolarle, le habían hecho más penoso el estado en que se encontraba, y porque no habían hablado justamente en la presencia del Señor. Entonces aquí hubo varios diálogos, ¿no? de la parte de los amigos, respuesta de Job, ¿sí? El libro es bastante largo, y finalmente, al final, Dios aparece, les habla y los acusa. ¿Y qué va a decir más? Bien, Dios les mandó que ofreciesen un sacrificio expiatorio y que Job orase, intercediese por ellos para no ser castigado. Entonces aquí Job va a rezar por ellos para que no fueran castigados. Entonces aquí la intercesión de los santos, lo vemos, está ya en la Biblia. Igual que Abraham rezó por Abimelech, por ejemplo, un rey pagano. Dios les mandó que ofreciesen un sacrificio expiatorio, es decir, para reparar sus pecados, y que Job orase, intercede por ellos, y el Señor oyó la súplica de Job, y en su misericordia les perdonó a estos injustos acusadores. Entonces aquí vemos que la confianza de Job en Dios no le sirvió de oprobio, al contrario, fue recompensada abundantemente en este mundo, pues poco después apartó Dios de él la enfermedad, y le dio en todas las cosas doble de lo que en tiempos felices había poseído. Tuvo igualmente 7 hijos y 3 hijas. Todavía vivió 140 años en paz y felicidad, y conoció a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Por eso en el ritual del matrimonio, bien, el sacerdote bendice a los esposos, dice que vean a los hijos de sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora vamos a ver un poco el aspecto espiritual de eso. El aspecto espiritual de eso es muy interesante. Primer punto, noten eso por favor. La heroica, comentario al aspecto espiritual de Job, de esta historia de Job. Primero, la heroica paciencia de Job fue una imagen viva ¿de quién? De la heroica paciencia de nuestro Señor Jesucristo. La heroica paciencia de Job fue una imagen viva de la divina paciencia de Jesucristo, el cual sufrió por nosotros indecibles dolores con admirable paciencia. Cristo sufrió indecibles, es decir, que no pueden explicarse, dolores con su admirable paciencia. Pensando en que había de venir, Job se sintió lleno de consuelo. Job tiene fe en el Mesías venidero. Eso también es muy importante, muy humilde. Noten esto también, por favor. Job sabía que Dios es árbitro. Noten esto. Job sabía que Dios es árbitro universal, que tiene facultades absolutas. Lo mismo para poner a prueba a sus amigos que para castigar a los pecadores. Entonces tiene el poder de poner a prueba a sus amigos que castigar a los pecadores para llamarlos a la conversión, de hecho. Y que la paciencia, noten esto, que la paciencia unida a la humildad en los sufrimientos glorifica a Dios y multiplica los méritos del paciente. La paciencia unida a la humildad en los sufrimientos, la paciencia unida a la humildad en los sufrimientos glorifica a Dios y multiplica los méritos del paciente. Permaneció Job inquebrantable en su fe y confianza en la providencia, esperando otra vida mejor. Entonces realmente Job, como Tobías, de hecho la Biblia lo dice, es un modelo de paciencia que Dios lo dio ejemplo para las generaciones futuras. Tened compasión de mí, decía, al menos vosotros que sois mis amigos, pues que la mano del Señor me ha tocado. Sé que mi Redentor
sé que vive mi Redentor y que un día saldré de nuevo de la tierra revestido de mi propia carne, contemplaré yo mismo la cara de mi Dios. Abrigo esta esperanza en el fondo de mi corazón. Bien. Seguimos nuestra explicación espiritual, moral sobre esto. Segundo punto, padecimiento de los justos. Padecimiento de los justos. La principal enseñanza que nos da la historia del piadoso y sufrido Job es la de que Dios no solamente envía trabajos a los pecadores en castigo para que se enmiendan, sino que también visita con tribulaciones a los virtuosos, a los justos. Y esto por 4 razones. 1, para purificarlos de algunas imperfecciones o faltas pequeñas. Primero, para purificarlos. Con otras palabras, para evitarles un purgatorio doloroso. 2, para que se arraiguen en la virtud, confianza en Dios, paciencia y humildad. Para que se arraigan en la virtud, confianza en Dios, paciencia y humildad. 3, y para que vean que ese mundo pasa. 3, para aumentar sus méritos y tanto más grandiosas recompensas reciben el cielo, para aumentar sus méritos y reciban mayor recompensa en el cielo. Y 4, para que den a sus prójimos un ejemplo glorioso que imitar. Para que den a sus prójimos un ejemplo glorioso que imitar. Si Dios cuida de todo, ¿por qué tantas desdichas y sufrimientos en el mundo? Bien, los buenos para mejorarlos y los malos para convertirlos. Un día estaba en el hospital, un señor tenía un collar aquí en el cuello, pidió, padre, por favor, lo confesé. Después cuando me fui me dijo, padre, regrese, por favor, tengo algo más que decirte. Sonriente dijo, doy gracias al Señor por este accidente. Y dije, ¿por qué? Y porque dice, mientras estuve en buena salud ni pensaba en Dios, hacía mis tonteras, ahora sí me arrepiento. Entonces esta fue una bendición de Dios para este hombre. Bien, otro punto de vida espiritual, todo viene de la mano de Dios. Perdió Job primero sus rebaños, después todos sus hijos, por fin su salud, y con todo no se quejó, sino que dijo, Dios lo dio, Dios me lo quitó, sea alabado el nombre del Señor. Es decir, Dios me ha dado mis riquezas, mis hijos. Las palabras Dios me lo quitó, sea de tomar como suenan, no. Dios permitió que el diablo instigase a los enemigos para que robasen a Job y que levantase una tormenta con que derrumbó su casa, la casa de sus hijos. Job sabía y creía que nada sucede por casualidad, el azar no existe, que todo acaece o por ordenación o por permisión de Dios. Y en ese sentido decía, Dios me lo quitó, Dios permitió esto. Su fe estaba firme en que el Señor le había enviado los trabajos y por eso se resignó completamente con la voluntad divina y alabó a Dios en medio de la tribulación. Esto es lo que llamamos la providencia divina. Dios tiene el poder sobre todo. O Dios permite las pruebas o Dios las quiere. También vemos la paciencia en las tribulaciones. Es fruto de la fe. Cuando uno tiene tribulaciones, sufrimientos, penas, tiene paciencia en esto. La paciencia en las tribulaciones es fruto de la fe. La prueba a que fue sometido el piadoso Job fue verdaderamente bien terrible. De un solo golpe quedó pobre, después perdió a todos sus hijos, por fin se vio cubierto de una funesta lepra. Miradle cómo está reclinado sobre un muladar, hecho un varón de dolores, esperando una muerte miserable, abandonado de todos, traspasado de quebranto y provocado a blasfemar por su propia mujer, que se hace instrumento de Satanás, que deberá consolarle y apoyarle. Hasta la venida de sus amigos, fieles amigos, no sirve más que para acrecentar su tormento.
puesto que le cubren de improperios injustos, echando en la cara que había merecido sus tribulaciones por pecados ocultos. Vos haces un juicio temerario aquí, que siente de lleno toda la profundidad de sus infortunios, lo da bien a conocer con sus lamentos. No es insensible a las penalidades, pero las sufre con ejemplar paciencia, sin murmurar ni quejarse de Dios. Ahora, ¿de dónde sacó Job la fuerza para una paciencia tan heroica? De su fe viva e inquebrantable. De la tierra nada esperaba ya más que un sepulcro para su consumido cuerpo, pero con tanta más firmeza confiaba en el Redentor prometido y en una vida mejor más allá de la muerte. Sé que mi Salvador vive, dice, y voy a verlo cara a cara. Es que creía que el Redentor que había de venir era Dios mismo, quien como eterno es vida perpetua. Cree que Él se le levantará un día del polvo, habrá resurrección, que con su cuerpo resucitado verá a Dios en el cielo. Yo veré a mi Dios cara a cara. Y bien, sabemos que es dogma de fe que habrá resurrección de los muertos, los justos para vida eterna y los malos para suplicio eterno, dice en San Mateo 25:46. La mujer de Job pecó gravemente contra el amor de Dios. Amaba a sus hijos más que a Dios y no podía conformarse con que el Señor le hubiese llevado a todos sus hijos, por lo que fácilmente escuchó las sujeciones de Satanás y dejó apoderarse de su irritado corazón el despecho contra las disposiciones de Dios y hasta contra Dios mismo. También pecó esta mujer contra el amor del prójimo y de un modo bien escandaloso y repugnante, queriendo seducir con enconada mofa a su virtuoso marido, a que renegase de Dios como de un señor injusto. Y bien, impulsando a su esposo a blasfemar de Dios, ella pecó y no fue conforme con la voluntad de Dios. Perdió sus hijos, no soporta, no aguanta. En lugar de decir como su esposo, el Señor me los dio, el Señor no quitó, que su nombre sea bendito. Vienen sus amigos, esto también tiene falsa sospecha. También pecaron los amigos de Job. Era en verdad una acción hermosa la que hicieron viniendo a visitarle, pero sin caridad y sin fundamento juzgaron duramente a su amigo, sabiéndole de tener en su conciencia pecados ocultos, pues que de otro modo el Señor no lo hubiese castigado tan terriblemente. Y bien, eso se llama juicios temerarios. Y finalmente Dios, dijimos, interviene y les pide de que Job rece por ellos. ¿Por qué? Porque pecaron. Dios se enojó con los amigos de Job y les mandó ofrecer un sacrificio propiciatorio y acudir a Job para que intercediese por ellos, en lo que se nos patentiza cuán justo y agradable le es a Dios el que acudamos a los santos implorando su intercesión. Al mismo tiempo vemos que la intercesión de los santos es provechosa, eficaz, pues que por la mediación de Job perdonó Dios a sus amigos. Por la intercesión de Job, Dios perdonó a sus amigos. En el capítulo último de Job 42, capítulo 42, dice Dios, después de haber hablado Yahvé Dios a Job esas palabras, dijo Yahvé a Elifaz: se ha encendido mi ira contra ti, contra tus compañeros, porque no hablasteis de mí rectamente como mi siervo Job. Así pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced por vosotros sacrificio. Job, mi siervo, rogará por vosotros, y en atención a él no os haré mal, pues no hablasteis de mí rectamente como mi siervo
Job. Vinieron pues los amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar namatita, e hicieron lo que les mandara Yahvé, y atendió Yahvé a los ruegos de Job. Entonces aquí vemos que Dios perdona a estos hombres que hicieron juicios temerarios, perdona por intercesión de Job. Y ahí vemos que si en la tierra un hombre santo reza por sus amigos y Dios les perdona, ¿por qué no pensar que hoy las almas de los justos están en el cielo, pueden pedir a Dios por nosotros? Los protestantes rechazan todo esto por no conocer de hecho la Biblia, por no querer ver en la Biblia lo que hace la Iglesia Católica. Es algo dramático para ellos, ¿eh? Todo dice evangélico y bíblico y Biblia, y cuando algo en la Biblia confirma lo que hace la Iglesia Católica, no quieren verlo, por desgracia. Al mismo tiempo vemos que la intercesión de los santos es provechosa y eficaz, pues que por la mediación de Job perdonó Dios a sus amigos. Job 42, 8 a 9. Bien. Unas palabras más acerca de este libro de Job. Dios cuida de que los gentiles se salven. Puesto que Job vivía entre pueblos gentiles, por él tuvieron noticia de la fe en el Dios verdadero, de la esperanza en el Redentor y de la vida eterna. Y Dios permitió que el pueblo judío más tarde se fuera disperso entre los pueblos para que los pueblos paganos supieran del Dios único y verdadero. Es algo importante. Entonces los pueblos paganos saben de Dios, del Dios verdadero, primero por la voz de su conciencia, saben que hay un Dios arriba, por los castigos especiales, cuando uno está en la miseria, problemas, levanta su alma hacia arriba, y por hombres extraordinarios que suscitó entre ellos, o les envió. Por ejemplo, aquí dijimos Job entre estos paganos y los judíos dispersos después entre los pueblos paganos, por los israelitas que con sus libros santos dispersó entre los pueblos paganos. Otra pregunta interesante: ¿qué poder tiene Satanás sobre la creación? Bien, en sí el poder de Satanás es limitado. Satanás no puede nada sin el permiso de Dios. Claramente se conoce por la historia de Job que Satanás no puede dañar a los hombres más que lo que Dios le permite. En la antigua alianza tenía el diablo más poder sobre los hombres que la nueva, porque Cristo venció a Satanás, le aplastó la cabeza, y a quien se acoja a Jesucristo no le pueden dañar las asechanzas del mal enemigo. Por eso ruega la Iglesia en los exorcismos y consagraciones del agua bendita, por ejemplo, al Divino Salvador que nos proteja contra los ataques de Satanás. Por ejemplo, hay oración especial exorcizada, de hecho sal exorcizada, agua exorcizada mezclada con sal, que dice: Dios mío, en la bendición del agua, Dios mío, donde quiera que se eche este agua, aleje las enfermedades, las acechanzas, maldades del enemigo. Y si hay algo escondido contra tus siervos, el momento de bendecir esta casa, esta oficina, este campo, esta finca, este lugar, al echar esta agua bendita, si hay algo maléfico, malo, escondido, oculto contra tus siervos, mediante esta agua, dice, desbarátalo, destruyelo, aléjalo, ¿no? Entonces aquí la Iglesia, en los exorcismos y consagraciones, ruega al Divino Salvador que nos proteja contra los ataques de Satanás. Por eso hace esta agua bendecida. De hecho, todo era bendito.
las casas, los campos, los establos, las fábricas, los carros, los animales, todo tenía su bendición. Y eso es importante, Y los católicos, por ejemplo, que creen en hechizos, maleficios hechos por malas gentes, hacen muy mal, porque realmente esto es una superstición y los pone en contacto con el demonio. De la misma manera, los que consultan disque brujos, videntes, que no ven nada, son mentirosos de primera, o instrumentos de Satanás, que hacen unos trabajitos, etc. Entran en contacto con Satanás. Nadie, absolutamente nadie puede hacer algo bueno ni proteger si no es sacerdote de la Iglesia Católica. Nadie. Porque el demonio, dice Santo Agustín, está atado únicamente en la Iglesia verdadera, que es la Iglesia católica. Tampoco creer en horóscopos, ¿cómo se llama? Estos o aquellos. No, nada de esto, nada de estos. Creer en los hechizos, maleficios hechos por malas gentes es superstición, sí, pero esa superstición abre el camino al demonio. También Job, combatido en su alma por las furiosas olas de tribulación, contemplando ante sí una muerte miserable, desprovisto de todo consuelo humano, postrado en la tierra, entregándose humilde a la voluntad de Dios, Job es figura del Salvador Jesucristo, que sufre y ora en el huerto de Getsemaní. Terminamos con una práctica espiritual. No era Job cristiano todavía, no tenía ante sus ojos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en sus grandes padecimientos se mostró tan paciente y resignado. Nosotros somos cristianos y no obstante, en las pequeñas tribulaciones que nos han sobrevenido, nos hemos mostrado a veces impacientes y no hemos cesado de suspirar y de quejarnos. Debemos proponernos que en adelante miraremos todos nuestros trabajos como pruebas de Dios, a quien se les ofreceremos sufriéndolos con paciencia y conformándonos en la santa voluntad de Dios. Debemos hacer en las contrariedades como Job, alabar a Dios y decir con el Salvador: Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Pues, hermanos, Job fue dado como ejemplo a la humanidad para soportar, aguantar las dificultades y no desanimarnos. Pase lo que pase, y bien, pongámonos siempre en la mano de Dios. El que esto hace no pierde de nada, siempre gana. El Señor me los dio, el Señor los quitó, permitió que me los quitaran. Sea bendito su santo nombre. Si recibimos los bienes, ¿por qué no aceptar también los males? Entonces Job es imagen también de nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas que padeció no es un castigo, es una prueba y un ejemplo dado a la humanidad futura. Realmente Don Bosco dice, se cree que Job fue el cuarto descendiente de Esaú y contemporáneo de Moisés, al cual se atribuye el libro que recuerda sus acciones. Y también vemos que Job fue dotado del espíritu profético y habló del Salvador como si hubiese vivido con él.